Parte 2, capítulo 11, Vida, Amor y Muerte. Una de las dificultades más importantes del ser humano se encuentra en la lucha por superar la dualidad que existe entre la vida y la muerte. A partir de este conflicto básico surgen otros problemas, miedos y tensiones con los que tienen que lidiar. Ya sea que esto se manifieste directamente como temor a la muerte, a envejecer o a lo desconocido, siempre se trata del miedo al paso del tiempo. Para tranquilizar estos temores, la humanidad ha creado las ideas filosóficas, espirituales y religiosas. Pero las ideas, aun cuando tengan su origen en la experiencia real de alguien, no pueden aliviar la tensión. La única manera que tiene el ser humano para superar el miedo y reconciliar la gran dualidad consiste en adentrarse en el primer ámbito de lo desconocido que tanto teme, su propia psique. Lo desconocido. En la medida en que no eres consciente de uno o que sucede dentro de ti, siempre tendrás miedo de lo desconocido. Cuando se es joven, esos temores pueden ser mitigados, pero tarde o temprano todo ser humano se ve enfrentado de manera más directa con el miedo a la muerte. Quiero hacer énfasis una vez más, el grado en el que te conoces a ti mismo determina el nivel en que te realizas, en que realizas tu vida y tus potenciales latentes. Y también en esa medida la muerte deja de ser temida y la puedes experimentar como un desarrollo orgánico. Lo desconocido ya no será una amenaza. Uno de los principales obstáculos para superar el miedo a la muerte es el miedo de soltar las barreras que te separan del sexo opuesto. Existe una conexión muy directa entre estas tres cosas. El miedo a tu propio inconsciente, el miedo al amor con el sexo opuesto y el miedo a la muerte. Una vez que hayas experimentado esta conexión como parte del esfuerzo de comprenderte a ti mismo, entenderás la verdad que encierran estas palabras. La autorrealización depende de que te realices como hombre o como mujer y, en última instancia, no puedes hacerlo si no logras superar la barrera que te separa del sexo opuesto para convertirte en verdad en un hombre o una mujer. Claro está que también existen otros aspectos de la realización personal. Tal vez ni siquiera eres consciente de algunos de tus potenciales, tus talentos, tu fuerza, tus cualidades tales como el valor y la capacidad, tu apertura de espíritu o tu creatividad. Sin embargo, ninguno de estos puede desarrollarse por completo a menos de que un hombre verdaderamente se convierta en un hombre y una mujer en una mujer. La realización que se alcanza mientras no se ha logrado superar la barrera para unirse con una pareja no puede ser sino parcial y condicionada. Esa barrera muestra que existe una resistencia a alcanzar una personalidad madura y una insistencia en permanecer dentro de una infancia artificial. Cuando todas las resistencias a entrar en las áreas desconocidas de uno mismo se han desvanecido hasta el punto de que uno ya no se tiene miedo, entonces ya no es posible temer a los otros seres humanos, incluyendo a los del sexo opuesto. De ahí surgen una gran libertad y confianza interiores a partir de una actitud objetiva y realista que permite soltar la tensión del control que impide dejarse ir al estado de ser. Cuando te realizas ya no hay barreras, no más retenerte en el miedo a lo desconocido, en la desconfianza de ti o del otro. Esa retención es lo que te impide entrar en un flujo cósmico independiente de tiempo que se experimenta en la más grande felicidad de la unión con una pareja, lo mismo que en la más elevada dicha de lo que llaman morir. La muerte tiene muchas caras. Quienes tienen miedo, aferrándose fuertemente al pequeño ego,
Pueden experimentar la defunción como un encierro y aislamiento atemorizante, pero para quienes no temen vivir plenamente, de exteriorizarse y no preservar su pequeño ego, la muerte es la misma dicha que la unión en esta tierra y aún más. De modo que, a fin de cuentas, la lucha por alcanzar la realización personal debe guiar hacia, primero, desechar las barreras entre tu conciencia y las áreas escondidas de tu psique. Estas áreas no siempre están cubiertas en la inconsciencia, a menudo están frente a tu nariz, pero decides no mirarlas. Segundo, desechar las barreras entre tú y tu pareja, sea quien sea él o ella en una etapa determinada. Y la tercera barrera es la que se encuentra entre el flujo cósmico y tú. Siempre que te dejes llevar por ese flujo sentirás que es algo bueno. Es funcional y es orgánico, pero los que tienen miedo de sí mismos, del otro y, por lo tanto, del flujo del ser, no confían en el paso del tiempo. Se aferran fuertemente a su pequeño ego, creando un muro de nubes entre su conciencia momentánea y su conciencia más elevada. 3 obstáculos básicos de la autoexpresión. Los 3 obstáculos principales son el orgullo, el voluntarismo y el miedo. Todos los conflictos se derivan de estos 3 defectos básicos del ser humano. Esta misma tríada impide el acceso hacia las 3 avenidas de la autoexpresión. Veamos esto más de cerca. Vamos a ver primero la barrera entre la conciencia y el inconsciente. El orgullo obstaculiza el camino porque tienes miedo de que tal vez no te guste lo que encontrarás si te aventuras dentro de lo desconocido que hay dentro de ti. Tal vez no sea halagador o compatible con tu imagen idealizada de ti mismo. Esto crea un bloqueo de orgullo que te impide mirar hacia adentro para comprender. El voluntarismo separa al consciente del inconsciente en tu interior porque te resistes a la idea de descubrir algo que te obligue a hacer cosas que no le gustan a tu pequeño ego, o a dejar de hacer cosas que no quieres abandonar. El voluntarismo quiere que el pequeño ego conserve el control para que te puedas aferrar a lo conocido. El miedo obstaculiza el camino cuando el orgullo y el voluntarismo muestran una falta de confianza. El miedo te hace pensar que la realidad final no merece tu confianza. La realidad cósmica está inscrita dentro de tu inconsciente como un río de eventos cósmicos. Entrar en ese flujo no puede más que ser algo bueno, traerte felicidad, satisfacción y darle sentido a tu vida. Desconfiar de ese flujo y aferrarte a lo que conoces pensando que más vale hacer eso que correr el riesgo de entrar en lo desconocido crea muros de miedo. Este temor es lo que bloquea el autorreconocimiento. La tríada del orgullo, el voluntarismo y el miedo también se aplica a la barrera entre el ser y una pareja. El orgullo participa porque, no importa si eres un hombre o una mujer, temes la aparente impotencia, y por tanto la vergüenza, de abandonarte a una fuerza más grande que tu pequeño ego. El amor entre los sexos es una experiencia de humildad y por lo tanto es enemigo del orgullo que quiere dirigir y controlar. No quiere abandonarse a ninguna fuerza, ni siquiera si esa fuerza es absolutamente deseable. Aunque, como todo el mundo, pasas por la vida deseando amar, de todos modos, sigues bloqueando el amor y encontrando la manera de establecer compromisos con las corrientes contradictorias de tu alma que aún se resisten a hacerlo. De hecho, la fuerza que te empuja hacia el amor es muy grande, pues deriva de tu naturaleza más profunda. Sin embargo, el impulso del orgullo, el voluntarismo y el miedo te aleja del amor. El voluntarismo se opone al amor porque quiere controlarlo todo, no puede entregarse.
Equivocadamente le parece como si solo estuvieras a salvo cuando el pequeño ego te controla y te gobierna. Vives sumido en la falsa concepción de que abandonarte a la fuerza del amor es una falta de realismo completamente irresponsable y descabezada. Pero esto no es cierto. El realismo, la objetividad, la capacidad de ceder y la libre disposición a entrar en el amor no solo son compatibles sino interdependientes. Te bloqueas la experiencia del amor por miedo a perder tu dignidad, que significa orgullo, y tu personalidad, que significa voluntarismo, cuando, en realidad, la verdadera dignidad y sentido del ser solo pueden ser alcanzadas abandonando el orgullo y el voluntarismo. El miedo de perder la mismísima vida no es muy diferente del temor que bloquea la maravillosa experiencia de olvido de uno mismo en la unión con una pareja. Algunos de ustedes pueden sentir la similitud, al menos ocasionalmente. La tríada del orgullo, la obstinación y el miedo también tiene influencia sobre nuestra actitud hacia la muerte. Morir en última instancia significa abandonar el control personal, y este abandono, por extraño que parezca, es vivido como algo humillante. Con el fin de evitar la verdad que nos obliga a ser humildes de que el pequeño ser no es todopoderoso, te aterras al orgullo y al voluntarismo, creando olas cada vez más fuertes de miedo. Con el fin de resolver el conflicto entre abandonar el ser y poseerlo por completo, quisiera hacer una pregunta que tal vez pueda sonar paradójica. ¿Están buscándose a sí mismos en un camino tan laborioso de autorrealización solo para ser capaces de abandonarse en la unión con el otro sexo y con la muerte? La verdad es que no pueden dar exitosamente lo que aún no encuentran, pues no pueden soltar con libertad algo que nunca han poseído. La paradoja es que para ganar más sentido del ser tienes que soltarlo primero. Bien, pero si la muerte o el morir pueden ser una experiencia tan maravillosa, entonces ¿por qué se le percibe tan oscuramente? ¿Por qué no existe un instinto de muerte, un anhelo de morir, tal como, por ejemplo, existe el instinto de perderse a uno mismo en el amor? ¿Por qué se tiene que enfrentar la muerte sin la ayuda de impulsos instintivos y por qué tienen que trabajar tanto los seres humanos para superar barrera del miedo? Pueden preguntarse. ¿Por qué, en esta tierra, tenemos que luchar contra lo desconocido? ¿Por qué no existe un instinto de muerte? A primera vista esas preguntas parecen justificadas y lógicas, pero cuando se las mira de más cerca se comprende que las cosas deben ser tal como son. Amigos míos, dense cuenta de que sería muy fácil desear la muerte porque no pueden enfrentar la vida cuando se vuelve dolorosa e insatisfactoria. Sumergidos en ese estado de terror incompleto, ciego e ignorante, simplemente podrían escapar hacia la muerte, aunque en ese caso ella no sería nada distinta de la vida, pues ambas son intrínsecamente lo mismo. Con el fin de evitar una escapatoria tan destructiva, el instinto de vida debe ser muy fuerte y solo puede funcionar mientras morir sea algo desconocido. Las palabras no pueden deshacer su miedo a lo desconocido, pero su instinto de vida puede evitar que escojan la muerte debido a motivaciones negativas y destructivas. Esto fortalece el ánimo para seguir tratando una y otra vez hasta que por fin se logra dominar la vida a partir de la comprensión del ser y, por ese camino, del universo. Entonces la comprensión interior terminará por hacernos ver que no hay por qué temerle a la muerte, o que solo se le teme en la misma proporción en que aún se tiene miedo de vivir y amar. Así que la tajante separación entre la vida y la muerte, su aparente oposición, comienza a desvanecerse.
Ya no te domina la anticipación, ni te retienes. Si observas tus actitudes conscientes e inconscientes ante el paso del tiempo, hacia la vida y la muerte, descubrirás que son idénticas entre sí con tus actitudes más profundas y escondidas hacia el amor, independientemente de tus deseos sanos y conscientes. Descubrirás que el miedo a lo desconocido juega un papel importante en todas estas actitudes. Y descubrirás que constantemente fluctúas entre tratar de detener el tiempo a partir de un movimiento entorpecido por el miedo y anticiparte porque no soportas el momento en el que estás. Muy raras veces estás en armonía con el flujo cósmico de tu vida, de tu individualidad. Esto es lo que realmente significa estar en armonía con uno mismo, con Dios, no retener, no anticipar, sino disolverse en el flujo de la vida, en la total posesión de ti mismo, pero sin miedo de abandonar esa posesión. Esta gran experiencia es la bendición y el privilegio que podrán vivir cuando encuentren a su pareja. Y esto será, a fin de cuentas, la experiencia de entrar en una nueva forma de conciencia. La llave está en el descubrimiento de uno mismo. Cuando evitas mirar algunas partes de ti mismo, inevitablemente proyectas hacia afuera, sobre primeros demás y sobre tu vida exterior, lo que hay dentro de ti. La proyección no puede brindar paz y liberación, a pesar de que obtengas unidad, satisfacción precaria y temporal. A veces no es fácil reconocer en qué modo el miedo al propio ser y a la vida existe en ti. Esto puede manifestarse solo a través de síntomas. Búscalos e investiga su significado. Puedes tomar, por ejemplo, tu actitud hacia el trabajo que realizas en tu camino, el que dices que quieres y el actual, tu actitud hacia el sexo opuesto, la que profesas, la real, tus reacciones hacia las circunstancias de la vida diaria. Debes ver todo esto con un penetrante espíritu de veracidad. Cuando logres definir un miedo, para usar un término más psicológico, una resistencia a tu ser más profundo, puedes estar seguro de que el miedo a la muerte debe ser de iguales dimensiones. Y lo mismo será en relación con el temor a amar, de abandonarte en esa gran experiencia. Encuéntralo, obsérvalo en ti y conquistarás algo muy grande. Cada pequeño paso en la dirección correcta eventualmente disolverá las nubes, las barreras que te separan del flujo atemporal de la conciencia superior. Esa conciencia te da toda la sabiduría, verdad y corrección que necesitas en tu vida diaria. Algunos de ustedes ocasionalmente han tocado esa fuente y la han experimentado, pero la han vuelto a perder. Cuando entren en contacto con la fuente interna de paz, de verdad y de la más alta felicidad, comprenderán profundamente cuál es el significado de la creación. La verdad es como el sol en torno al cual giran los planetas, se mantiene constante y brillante, aunque a veces lo cubran las nubes. Las nubes son tu orgullo, tu voluntarismo y tu miedo, tu ignorancia y tu lucha para frenar o para apresurar el tiempo. Pero en los momentos en que percibes tu verdad, aunque parezca algo tan banal e insignificante en términos del desarrollo cósmico, se dispersan las nubes y el cálido sol de tu conciencia superior te regenera con la fuerza del bienestar, con alegría y paz. Ese sol dentro de ti está siempre listo para calentarte y revitalizarte, pero tú tienes que superar muchas más cosas. Entonces todos los miedos, todo el orgullo y todo el voluntarismo se desvanecerán. Si ya lo hubieran hecho, muchas de tus reacciones, sentimientos y expresiones, lo mismo que el efecto que tienes en los demás y ellos en ti,
sería dramáticamente distinto. El eterno ahora. Este no es un tema fácil. Requiere de más que el esfuerzo de comprender con la mente, que por sí sola no puede hacer mucho. Requiere de una comprensión mucho más sutil de tu ser, que solo puede llegar si observas los sentimientos que te impiden ser felices ahora. Si miras tus deseos, miedos y necesidades, tus aprensiones y reacciones, buenas o malas, en este mismo instante, descubrirás el eterno ahora. En él puedes vivir libre de temores con una legítima confianza en lo desconocido. No tienes que volverte perfecto, eres perfecto, en cierto sentido cuando tranquilamente enfrentas, reconoces y te relacionas en buenos términos con tu imperfección actual. Cuando ya no luches con el ser, echando por la borda tu orgullo y tus pretensiones, deseando realmente cambiar, también te desharás de tu voluntarismo junto con todos los miedos al ser, a los otros, a la vida, al amor y a la muerte. Todos esos temores se evaporarán como el hielo bajo el sol.